solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Mario Jacome. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Con esta aclaración que ha realizado la señora presidenta de la Asamblea Nacional en el sentido de que en una argumentación de solicitud de cambio del orden del día no se pueden plantear mociones como tal, sino solamente el pedido puntual de modificación de la agenda, la señora presidenta ha dispuesto a la Secretaría General que se verifique el quórum en la sala para proceder de inmediato con la votación. ¿Qué se someterá a votación? Planteamiento del asambleísta por Imbabura Mario Ruiz para que, como parte de esta sesión del Pleno 759, como segundo punto dentro de la agenda ha propuesto, se discuta un proyecto de resolución que dispone de forma inmediata la reanudación de las sesiones del Pleno que al momento se encuentran suspendidas con la finalidad de evacuar el debate de temas sensibles e importantes, dice este documento, para el país y evitar que el CAL archive la derogatoria a la ley de reforma tributaria. Eso es lo que básicamente ha planteado el asambleísta por la provincia de Imbabura, Mario Ruiz, para que este tema se incorpore al debate en esta sesión 759 que se desarrolla bajo modalidad virtual. El Pleno de la Asamblea Nacional, los legisladores en este caso ya comienzan a registrarse poco a poco a través del sistema de curul electrónica, ya son 123 los asambleístas registrados hasta el momento de un total de 137, Diana. Si así avanza este proceso de registro, si se aprueba esta solicitud de cambio del orden del día, pues se sumaría un nuevo punto más a la sesión número 759 del Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta el momento, en la agenda de esta sesión, ya decíamos al inicio de la transmisión, tiene previsto que el Pleno aborde dos temas. El primer tema tiene que ver con la comparecencia de varias autoridades, entre estas autoridades el ministro de Obras Públicas, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, también el gerente de Petroecuador ha sido convocado, asimismo el director del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias. Estas autoridades deberán informar al Pleno de la Asamblea Nacional las acciones que han ejecutado respecto al daño y peligro tras la erosión del río Coca en la Amazonía ecuatoriana en materia de vialidad, infraestructura, transporte de petróleo y de la población civil de Sucumbíos y Napo. Estas comparecencias se las realiza tras una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que fue adoptada el pasado 14 de diciembre del año 2021. En esta resolución, el Pleno disponía que los funcionarios presenten cuáles son aquellos planes de contingencia y alternativas de solución definitiva a este problema generado desde el mes de febrero de 2020 y que tiene amenazado este problema a varias poblaciones amazónicas, además de los distintos problemas en la vialidad que han surgido del mismo. Como segundo punto de esta sesión consta la comparecencia del presidente del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia Nacional y director ejecutivo, y también del director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Estas autoridades han sido llamadas a la Asamblea Nacional para que expliquen cuáles son aquellos detalles de las acciones de control de la minería ilegal en el cantón Zaruma. Al igual que el anterior punto, estas comparecencias también se las realiza de acuerdo a una resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Fue una resolución que además nació del hundimiento registrado en el cantón Zaruma, hundimiento asociado con la minería ilegal en este cantón de la provincia del Oro. La presidenta de la Asamblea Nacional determina en este momento que ya se cierre el registro para dar paso a la votación. Asambleístas registrados en la presente sesión virtual, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jacome. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias.
Ya lo anuncia así el secretario general. 134 de 137 asambleístas se han registrado para participar en esta votación. Son 4 las opciones de voto que tienen: el voto afirmativo, el voto negativo, el voto blanco y la abstención. De llegar a obtener el número de votos afirmativos que determina la ley, este punto se incorporaría en el cambio del orden del día. Por lo tanto, también así la presidenta de la Asamblea Nacional será quien determine en qué orden se colocaría este punto, sea a continuación de aquellos que ya son parte de la convocatoria, o a su vez alteraría también este orden establecido en la convocatoria de la sesión 759, que llega a ustedes por la señal de los medios legislativos. También los invitamos a seguir la cobertura en vivo, el minuto a minuto, que se realiza por las cuentas de Twitter de la Asamblea Nacional y también de TVL, Televisión Legislativa Belkis. Avanza la votación. 134 asambleístas registrados de 137, 4 las opciones, y de esas 4 opciones se hace uso de 3 hasta el momento. 62 son los votos afirmativos, 22 los votos negativos, 11 abstenciones, y estos números van variando en razón de que avanza la consignación de votos por parte de los asambleístas. Sin embargo, de momento no hay votos en blanco. Ya suman 65 los votos de respaldo a esta solicitud de cambio del orden del día que ha planteado el asambleísta por Imbabura, Mario Ruiz. Rápidamente recapitular un poco lo que tiene que ver con el primer punto de la agenda de esta sesión de hoy, la número 759, y que tiene que ver con la comparecencia de los ministros de Transporte y Obras Públicas, de Energía y Recursos Naturales no renovables, del gerente general de Petroecuador y del director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Esto tiene su origen en una resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre. Allí el asambleísta por Sucumbíos Coms Córdoba, como parte de la sesión del Pleno 752, planteó un pedido de cambio del orden del día para que en efecto la Asamblea Nacional, el Pleno, discuta este proyecto de resolución para convocar a estas autoridades con el propósito de que informen las acciones que se están ejecutando en el marco de sus competencias respecto al daño y peligro tras la erosión del río Coca en materia de vialidad, infraestructura y transporte de petróleo y en la población de Napo y Sucumbíos, al tiempo que presenten planes de contingencia y alternativas de solución definitiva a este problema generado desde hace mucho tiempo atrás, decía ese proyecto de resolución. Hubo varias intervenciones a propósito de ese punto, en total 6, sumado a puntos de información, réplicas, punto de orden, que según nuestro registro tuvieron lugar como parte de ese debate, y finalmente se dio paso a la votación. 117 asambleístas estuvieron presentes en ese momento, 98 votaron de forma afirmativa, hubo 12 votos negativos, un voto en blanco, 6 las abstenciones, y fue así como se aprobó. Luego del debate correspondiente, se aprobó la convocatoria precisamente a estas autoridades. Revisamos y me parece que tenemos por aquí justamente el artículo 1 de ese proyecto de resolución. Decía: disponer la comparecencia en el plazo máximo de 30 días de aprobada esta resolución del ministro de Transporte y Obras Públicas, del ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, del gerente general de Petroecuador y del director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias al Pleno de la Asamblea Nacional para que informen las acciones que están ejecutando en el marco de sus competencias respecto al daño y peligro tras la erosión del río Coca en materia de vialidad, infraestructura, transporte de petróleo y de población civil de Sucumbíos y Napo, al tiempo que presenten planes de contingencia y alternativas de solución definitiva a este problema generado desde el 2 de febrero de 2020. Asimismo, el ministro de Transporte y Obras Públicas deberá informar sobre las soluciones a los problemas viales que enfrenta todo el país afectados por la época invernal. En el artículo 2 de ese proyecto de resolución también se extendió un exhorto al presidente de la República para que declare el estado de excepción en el tramo San Luis-San Rafael en las provincias de Napo y Sucumbíos respectivamente, a efectos de que se brinde una solución definitiva al problema vial de transporte de petróleo y de reubicación de la población de San Luis y los habitantes a lo largo de la ribera del río Coca. Finalmente, un artículo 3, de manera que una vez cumplida la comparecencia de los servidores públicos detallados en el artículo 1 de esta resolución, el tema pase a conocimiento y seguimiento de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales
naturales que deberá presentar un informe de cumplimiento al Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, una vez que se cumpla con estas comparecencias previstas para esta jornada a propósito de este tema, toda la información que se recabe deberá pasar al análisis de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales para que luego presenten un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Ese es el origen de este segundo punto previsto en la agenda de la sesión de hoy, la número 759, Diana. Además, considerar que la erosión regresiva del río Coca, que se ha ampliado a sus afluentes, que son los ríos Quijos y Piedra Fina, amenazan el complejo estratégico ubicado en el sector del volcán reventador, el Sote, que está constituido por el Sote, por el OCP y también la carretera Quito-Lago Agrio. También la presidenta de la Asamblea Nacional en este momento solicita presentar resultados. 74 votos afirmativos, 31 votos negativos, 0 votos en blanco y 29 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la